En la silenciosa ladera de una montaña en los Alpes franceses, un llanto materno rompió el velo del cielo. Era el 19 de septiembre de 1846, cuando dos niños campesinos, Mélanie Calvat, de 15 años, y Maximin Giraud, de apenas 11, se encontraron con una señora vestida como las mujeres de la región, sentada sobre una piedra, con el rostro entre las manos y los hombros sacudidos por lágrimas. La escena parecía común, casi humana, de no ser por la luz sobrenatural que envolvía su presencia y el perfume de eternidad que flotaba en el aire. Todavía no lo sabían, pero allí estaba María, Madre de Dios, llorando por los pecados de la humanidad y suplicando por la reconciliación. La Francia de aquel tiempo estaba herida por dentro. Después de tantas revoluciones, había perdido la reverencia por los días santos, la confianza en la oración y el respeto al nombre de Jesús. Los domingos se habían convertido en días de trabajo, las blasfemias se mezclaban con las conversaciones cotidianas y los campos ya no producían como antes. Los corazones estaban secos, las almas alejadas de Dios. Fue en este desierto espiritual que la Virgen apareció, no como reina gloriosa, sino como madre que sufre, que avisa, que pide y que ama. A partir de aquel día, La Salette dejó de ser solo un pueblo entre montañas y se convirtió en lugar sagrado de lágrimas y esperanza. Nuestra Señora, bajo el título de Reconciliadora de los Pecadores, reveló un mensaje tan urgente como olvidado. Sin conversión, el mundo se aleja de la gracia, pero con oración, hasta las rocas pueden florecer. La fiesta litúrgica de Nuestra Señora de la Salette se celebra cada 19 de septiembre, y aunque el Vaticano no haya declarado oficialmente un patronazgo específico, los fieles de todo el mundo la invocan como patrona de las almas alejadas y de las familias en desunión. Esta historia que oirá es más que un recuerdo del pasado. Es un llamado actual, profundo y necesario. María no apareció para acusar, sino para implorar. Lloró no por debilidad, sino por amor. Sus palabras fueron un eco de la Escritura. Convertíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Y sus lágrimas, un bálsamo para corazones heridos. En esta narrativa, seguiremos los pasos de estos dos humildes pastores y nos sumergiremos en el misterio de aquella aparición que reavivó la fe de una nación y todavía hoy consuela, transforma y llama a cada uno de nosotros a la reconciliación con Dios. Mélanie Calvat nació en medio de la simplicidad de los valles franceses, hija de una familia numerosa y sin posesiones. Desde pequeña, conoció el frío de las montañas, el peso del trabajo y el silencio de quienes confían en Dios, incluso sin entenderlo completamente. Sus días comenzaban temprano, entre quehaceres humildes y la tarea de guardar rebaños. Siendo niña, aprendió que la providencia se revela en el pan compartido, en el agua de la fuente y en la fuerza que brota de la esperanza. El rostro serio y reservado de Mélanie escondía un alma sensible a lo invisible, hecha para escuchar lo que el mundo moderno ya no sabía oír. Maximin Giraud, por su parte, era vivaz, curioso y venía de una vida marcada por cierta inestabilidad. El niño, de apenas 11 años, había perdido a su madre temprano y vivía con su padre, alternando entre pequeños trabajos y días de juego en los campos. Había en él una inocencia casi salvaje, una espontaneidad que solo los corazones no corrompidos por el mundo logran mantener. Cuando fue llamado para ayudar a Mélanie en el cuidado del ganado de un vecino enfermo, no imaginaba que aquella semana en las montañas sería el inicio de su misión eterna. Ambos no tenían estudios formales ni catequesis profunda, pero guardaban en el corazón las semillas de lo sagrado. La fe, muchas veces aprendida más por los gestos de los abuelos que por palabras, moraba en ellos como moran las fuentes escondidas bajo la tierra, silenciosa, pero lista para brotar cuando es tocada por la gracia. La dureza de la vida no había cerrado sus corazones. Al contrario, los preparaba moldeándolos como vasijas de barro para recibir algo del cielo. Lo que el mundo veía como insignificancia, Dios lo veía como apertura,
Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay quien entienda, si hay quien busque a Dios. Salmos capítulo 14, versículo 2. El encuentro de los dos, pocos días antes de la aparición, no fue casualidad. Fue como si la providencia hubiera unido los hilos de una tapicería divina. En lo alto de los Alpes, entre el pasto y la roca, Melanie y Maximine no sabían que estaban siendo elegidos, pero el cielo lo sabía. En su pureza de intención y en sus manos callosas de infancia, había más espacio para lo sobrenatural que en los salones cultos de París. Como en los tiempos de Belén, Dios prefirió a los pequeños para hablar a los grandes. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Esa infancia vivida en la humildad, entre rebaños y oraciones aprendidas a medias, fue en realidad una consagración oculta. Sin saberlo, estaban siendo preparados para ver lo invisible, oír lo inaudible y llevar en sus palabras el mensaje que cambiaría el rumbo de tantos. Antes de que hablaran con los hombres, necesitaban aprender a escuchar los susurros de lo alto. Y fue allí, entre vacas, silencio y colinas, donde el cielo encontró morada. Melanie no sabía leer ni escribir, pero conocía el sonido de las oraciones murmuradas por su madre al atardecer. El rosario, aunque incompleto en su comprensión, formaba parte de su cotidiano como el pan compartido en la mesa de madera. No memorizaba doctrinas, pero vivía la fe como se respira, naturalmente, incluso sin percibir su profundidad. En su simplicidad había reverencia y en su silencio una disposición para oír las cosas de lo alto. Esa infancia ruda y sin ornamentos era, en verdad, un campo fértil donde Dios sembraba semillas de virtud. Maximine, aunque más inquieto, también llevaba consigo una bondad espontánea. Su fe era ingenua, como la de un niño que cree porque vio a su madre arrodillarse. Escuchaba las historias de Jesús con los ojos muy abiertos, como quien presiente que son más que palabras. Su corazón, a pesar de las pérdidas, todavía era tierra virgen, no endurecida por la malicia del mundo. Las montañas en las que corría servían de catedral abierta para su espíritu. Allí, sin saberlo, ya conversaba con Dios al modo de los niños, con alegría, preguntas y silencios. El ambiente alrededor, sin embargo, era de una fe debilitada. Pocas familias aún frecuentaban la misa los domingos. Muchos trabajaban en los días santos como si fueran cualesquiera otros, y el nombre de Jesús era citado más por hábito que por devoción. Aún así, Melanie y Maximine guardaban en lo íntimo una luz encendida. Sin percibirlo, se convertían en faros en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo, que sopla donde quiere, ya los visitaba en la inocencia de sus juegos y en la obediencia simple a los deberes del día. La ausencia de formación religiosa sistemática podría parecer un obstáculo, pero Dios no ve como ven los hombres. La Escritura enseña: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y era en el corazón de estos dos niños que el cielo encontraba acogida. La catequesis que les faltaba en libros, el Señor se la entregaba en experiencias silenciosas, gestos puros y la mirada vuelta hacia lo alto. A lo largo de esos días que precedieron a la aparición, la naturaleza, la soledad y la pobreza fueron sus escuelas de fe. Viviendo en lo alto de los Alpes, aprendían sin saber que el silencio es uno de los nombres de Dios. La vida les enseñaba a confiar incluso sin entender, a esperar incluso sin promesas visibles. En la dureza de la tierra brotaba la esperanza del cielo. Era el tiempo de la infancia, pero también de la preparación invisible para una misión grandiosa. La fe de ellos no se expresaba en discursos, sino en disponibilidad. Y Dios ama encontrar corazones así, abiertos, pequeños y dispuestos a decir sí. La Francia del siglo XIX, aunque hermosa en paisajes y rica en historia, sufría de una herida profunda: la pérdida de lo sagrado. El eco de las revoluciones había silenciado las campanas de las iglesias
y debilitado la voz de la fe en muchas aldeas. El pueblo, otrora devoto, ahora se rendía a los ritmos de la tierra y del comercio, olvidando el cielo. Los domingos, que deberían ser día del Señor, fueron siendo tomados por ferias, arados y negocios. El nombre de Dios, antes invocado con temor y amor, pasó a ser pronunciado en vano, como si hubiera perdido el peso de la eternidad. Melanie y Maximin, aún niños, sentían ese vacío, aunque no supieran nombrarlo. Escuchaban blasfemias en las carreteras y veían a los campos abandonar la misa para seguir el trabajo. En sus ojos, la tristeza parecía sin razón, pero sus corazones presentían el abandono. La tierra ya no respondía como antes. Las cosechas eran escasas, el hambre se avecinaba, y la naturaleza parecía llorar con el mismo dolor que más tarde verían reflejado en el rostro de María. Era como si los cielos se cerraran ante la indiferencia del pueblo, y el silencio de Dios se volviera una espera dolorosa por la conversión de los hijos. Los sacerdotes, muchas veces, predicaban en templos casi vacíos. Los niños ya no aprendían los mandamientos. La esperanza parecía haber sido cambiada por progreso, pero sin dirección. Esta decadencia espiritual no se medía en estadísticas, sino en los gestos cotidianos, en el trabajo que suprimía la oración, en la ausencia de confesión, en la frialdad ante la Eucaristía. Era la profecía de Isaías haciéndose visible. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Y fue en este escenario de olvido que la montaña de la Salet se convirtió en altar. Cuando todo parecía perdido, Dios eligió lo improbable. Una fuente escondida entre las piedras, dos pequeños pastores y una aparición silenciosa, envuelta en lágrimas. La dureza de los tiempos no impidió la visita del cielo, sino que la hizo aún más urgente. La Francia descreída fue visitada por una madre que no se rendía con sus hijos. La fe adormecida sería despertada no por la fuerza, sino por las lágrimas. Así, el conflicto social de aquel tiempo, más que una crisis económica o política, era una crisis espiritual. La humanidad había olvidado de dónde venía su fuerza, y cuando se pierde el sentido de lo divino, hasta el pan escasea. La Salet, entonces, se erigió como respuesta misericordiosa. Donde muchos veían solo miseria y abandono, Dios veía espacio para un nuevo comienzo. La Virgen aparecería no para acusar, sino para despertar. Y en el corazón de aquella Francia herida, el cielo sembraría nuevamente la esperanza. Era un sábado común, 19 de septiembre de 1846, y el sol aún doraba los campos altos de la Salet cuando Melanie Calvat y Maximin Giraud reposaban sobre la hierba, cansados de un día de pastoreo. Las campanas no sonaban allí, la aldea estaba lejos, y el silencio de las montañas parecía solo una tarde más entre tantas. Pero aquel día no terminaría como los otros. El cielo había elegido aquel instante para tocar la tierra. Alrededor de las 3 de la tarde, los dos jóvenes despertaron de una breve siesta y notaron que parte del rebaño se había alejado. Al levantarse para buscarlo, algo absolutamente extraordinario sucedió. Un globo de luz, intenso como el fuego y suave como la brisa, apareció junto a una pequeña fuente en las laderas de la montaña. En el interior de aquella luz viva, los ojos de Melanie y Maximin distinguieron la figura de una mujer, sentada sobre una piedra, encorvada, con el rostro escondido por las manos, los hombros temblando en llanto. Era una mujer vestida como las campesinas de la región, pero envuelta por un esplendor que ningún tejido podría reproducir. No había música, no había relámpagos, no había temor. Solo un silencio sagrado y un corazón que reconoce. Es ella. Al principio, los niños sintieron miedo. Maximin llegó a sostener el cayado como si quisiera protegerse a sí mismo y a Melanie. Pero pronto la señora los llamó con ternura. «Venid, hijos míos, no tengáis miedo». Su voz era suave, clara y profunda. Era el llamado de una madre que no desea asustar, sino consolar.
La confianza nació inmediatamente en los corazones de los dos. Bajaron la ladera, se acercaron a ella y vieron su rostro bañado por lágrimas que corrían lentamente, como ríos de misericordia. Creíamos que era una mamá que había sido maltratada y había huido para llorar en la montaña, diría Melanie más tarde. Esa mirada de niño captó el misterio que muchos adultos no verían. María lloraba por los hijos alejados. Aquella escena rompió el tiempo. Los pastorcitos estaban allí, sí, pero sus corazones habían sido elevados a otra realidad. Había algo de eternidad en aquel encuentro. Era como si el propio Calvario estuviera ante ellos, no con violencia, sino con compasión. La misma madre que permaneció de pie junto a la cruz de Jesús, ahora se sentaba en una piedra, llorando por los pecados del mundo. Las lágrimas de María hablaban más que 1000 sermones. Eran lágrimas que pedían regreso, que clamaban por conversión, que suplicaban por oración. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. En aquel momento, Melanie y Maximín ya no eran solo pastores, eran testigos de una visita celeste. Habían sido llamados a mirar el sufrimiento de una madre que se preocupa, una madre que aún espera, una madre que clama por el regreso de los hijos que se perdieron por el camino de la indiferencia. Y algo dentro de ellos cambió para siempre. El corazón de niño dio lugar a una misión. No necesitaban entender todo, bastaba sentir y guardar, y fue lo que hicieron. El encuentro terminó con la promesa de un nuevo comienzo. Aquella montaña, antes silenciosa, se había convertido en santuario. Aquella juventud, antes escondida en el anonimato, ahora era portadora de una luz. El llanto de María no quedó atrapado en la piedra, se esparció por el mundo a través de la fidelidad de aquellos dos corazones puros. Y todavía hoy, cuando el mundo parece sordo, los ecos de aquella tarde siguen llamando: «Venid, hijos míos, no tengáis miedo». La señora se levantó lentamente y los ojos de los niños acompañaron aquel movimiento como quien ve un altar alzarse ante el mundo. Su estatura parecía majestuosa, pero sin imponer miedo. Sobre el pecho un crucifijo brillaba con un misterio silencioso. Colgaban de él un martillo y unas tenazas. La iglesia más tarde comprendería lo que aquella imagen enseñaba sin palabras. El martillo representaba los pecados que hieren a Cristo y las tenazas los gestos de amor y oración que lo consuelan. Era una catequesis viva, ofrecida a dos pequeños que apenas conocían los dogmas, pero cuya alma comprendía lo esencial, que herimos al Señor, pero también podemos reparar. Fue entonces cuando María habló. Sus palabras descendieron como bálsamo y advertencia. Miró a Melanie y Maximín con ternura, pero con la firmeza de quien lleva una misión. Comenzó a revelar la causa de sus lágrimas, el alejamiento del pueblo de Dios. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a soltar el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que ya no puedo sujetarlo. Esas palabras, dichas con dolor y esperanza al mismo tiempo, no eran amenazas, eran súplicas. La madre avisaba que la justicia divina no podía ser contenida indefinidamente si el corazón humano continuaba rechazando el amor. Ella habló, con tristeza visible, de dos pecados en particular: el desprecio por el domingo y el uso irrespetuoso del nombre de Jesús. Os di 6 días para trabajar, me reservé el 7º para mí, y no me lo quieren conceder, dijo ella con voz entrecortada. Maximín y Melanie, todavía tan jóvenes, comenzaron a recordar a sus vecinos y conocidos que trabajaban los domingos como si fuera cualquier día, y cómo el santo nombre de Jesús era tratado con indiferencia o incluso con ofensa. Era como si, a través de ellos, el cielo denunciara una herida abierta en el cuerpo del mundo, la pérdida de lo sagrado. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Pero María no vino solo a señalar las heridas, vino a ofrecer el remedio. Habló de la conversión como camino, de la oración como puente, de la penitencia como purificación.
Si se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en montones de trigo, y las patatas serán sembradas en los rastrojos. Había esperanza. La Madre de la Reconciliación mostraba que los castigos, si venían, no serían puniciones arbitrarias, sino consecuencias de corazones cerrados. Y aún así, si hubiera arrepentimiento, todo podría florecer de nuevo. Para Melanie y Maximine, aquellas palabras fueron como una consagración. No solo escucharon, sino que recibieron dentro de sí el peso y la luz de aquel mensaje. Era un llamado claro y definitivo. La Virgen confiaba a los más pequeños una verdad que muchos corazones adultos habían olvidado. Dios desea salvar, no condenar. Pero para ello es preciso volverse a Él con humildad y confianza. Volved a mí de todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 13. Aquel momento selló para siempre el destino de los dos videntes. Ellos ya no serían solo pastores, serían mensajeros. La señora lloraba por un pueblo que olvidaba, pero hablaba a dos corazones que escucharían por toda la vida. La decisión estaba tomada. María había hablado. La montaña se había convertido en púlpito, y dos voces infantiles serían, de allí en adelante, el eco del cielo. Después de revelar las culpas que pesaban sobre el pueblo, María, con voz más grave, habló de algo que estaba por venir. No se trataba de castigo impuesto, sino de una consecuencia natural del alejamiento de Dios. Como madre atenta, ella alertaba: si los corazones no cambiaban, los campos no darían fruto, y la tierra que antes servía al hombre se convertiría en testigo de su indiferencia. Las cosechas serían afectadas, el hambre crecería, y los sufrimientos se extenderían. No había allí deseo de punición, sino un grito de urgencia. Era el último llamado antes de que el dolor se convirtiera en maestro donde el amor había sido rechazado. Con pesar visible, ella mencionó la pérdida de las patatas, alimento de los pobres, base de la supervivencia de muchos. Dijo que las señales ya habían sido dadas el año anterior, pero que nadie las había tomado en serio. Y completó: si se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en montones de trigo. El dolor que vendría no era el fin, era el llamado. La propia naturaleza clamaría por la conversión del hombre. Las plagas y la escasez no serían solo fenómenos agrícolas, sino reflejo de lo que sucedía en el íntimo de las almas, un abandono de la alianza con Dios. Melanie y Maximine escucharon con atención, sin comprender aún toda la extensión de lo que les era confiado. No sabían que, pocos meses después, Europa enfrentaría una grave crisis alimentaria, con la escasez extendiéndose por las aldeas y las enfermedades acompañando el hambre. Aún así, incluso ante este panorama, la madre no retiró su esperanza. Mostró que, si el pueblo volvía a rezar, a hacer el bien, a honrar el nombre del Señor, todo podría cambiar. Era la misma lógica del Evangelio. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. María insistía: orad bien, haced el bien. Ella sabía que no bastaba evitar el mal, era preciso reavivar el amor. Las lágrimas que derramaba no pedían solo arrepentimiento, sino transformación. La Salet, en aquel instante, se convirtió en espejo de todos los tiempos. Cuando el mundo se aleja de la oración, cuando los domingos dejan de ser día de Dios, cuando el nombre de Jesús es profanado en el cotidiano, la tierra llora con la madre. Pero cuando hay regreso, cuando el corazón vuelve a la casa del Padre, hasta los campos resecos florecen. La profecía que María confió a los pastorcitos no era un anuncio de destrucción, sino una convocatoria a la esperanza. Era como si dijera: todavía hay tiempo, hijos míos, todavía hay espacio para el milagro. Y de hecho, fue así como muchos entendieron sus palabras.
El dolor que vendría sería una puerta, y no un abismo. Sería el terreno donde muchos volverían a rezar, a confesarse, a reencontrar el sentido de la vida. Las lágrimas de la Virgen no maldecían, fertilizaban la tierra del corazón para que, a su debido tiempo, brotara el arrepentimiento. Después de revelar al mundo su dolor y su llamado a la reconciliación, la Virgen se inclinó hacia los niños, como una madre que desea confiar algo muy íntimo. En un gesto delicado y solemne, habló separadamente con cada uno de ellos. Comenzando por Maximín y luego con Melanie, María entregó mensajes personales, secretos que no debían ser revelados de inmediato. Las palabras que les fueron dichas no fueron registradas en el momento, pero quedaron grabadas en el corazón y en la memoria de los pequeños, como una marca espiritual que jamás se borraría. Estos secretos no eran simples avisos, sino profecías y misiones. María les habló sobre el futuro de la Iglesia, sobre tiempos difíciles, sobre la necesidad de apóstoles fieles en los últimos tiempos. Pidió oraciones por los sacerdotes y por la fidelidad al Papa. Había un tono urgente y doloroso, pero también una promesa de que, incluso en las noches más oscuras, el Señor suscitaría almas luminosas. «Levantaré para mí sacerdotes santos, llenos del Espíritu de Dios», había dicho la madre a Melanie en un pasaje que más tarde ella haría público. Era como si María estuviera formando allí mismo dos instrumentos de intercesión para los días venideros. El peso de la confidencia fue una cruz precoz. Melanie y Maximín eran aún muy jóvenes y, sin embargo, llevaban consigo una responsabilidad invisible, pero real. No habían sido solo testigos de una aparición, ahora eran guardianes de un misterio, y como todo don verdadero, este también sería probado. Todavía en la Salette, cuando relataron lo que habían visto y oído, mantuvieron en silencio los pasajes que les habían sido confiados en secreto. Muchos adultos no entendieron, otros dudaron. Las preguntas comenzaron a surgir, y con ellas el juicio. Fue el inicio de la prueba. La misma aparición que les había abierto el cielo, ahora los lanzaba al mundo de los hombres, con sus sospechas y presiones. Fueron interrogados por clérigos, estudiosos y curiosos. Les pedían que repitieran los detalles, que revelaran el contenido secreto. Pero los dos se mantenían firmes, incluso sin comprender plenamente por qué María les había pedido silencio por un tiempo. «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 6. Esta sabiduría que el propio Cristo había enseñado parecía vivida inconscientemente por los videntes de la Salette. Los secretos no los alejaron del mensaje central, al contrario, reforzaron en ella su raíz, oración, penitencia, fidelidad. Melanie, especialmente, maduraría una conciencia espiritual profunda a partir de lo que escuchó de la Madre de Dios. Ya se veía como alguien elegida no para ser admirada, sino para ser instrumento. Lo mismo ocurría con Maximín, aunque de modo más simple. En sus silencios y dudas había obediencia. Con el tiempo, ambos escribieron los secretos, a petición de la autoridad eclesiástica. Esos documentos serían enviados al Papa Pío IX y permanecerían por años lejos del conocimiento público. El misterio continuaba, no como algo oculto por miedo, sino guardado por respeto. La confianza de María, expresada en aquel momento de ternura y solemnidad, se había convertido en una misión que moldearía sus vidas hasta el final. Y como todo don recibido del cielo, exigía de ellos vigilancia y fe. Poco después de la aparición de María en la Salette, algo discreto pero profundamente simbólico comenzó a suceder en aquel mismo lugar. De la ladera de la montaña, justo donde los pies de la Virgen habían tocado el suelo, comenzó a brotar una fuente de agua clara, serena y continua. Era un manantial antiguo, casi seco, que parecía haber recobrado nueva vida con la visita celestial. Los habitantes de la región, inicialmente movidos por la curiosidad, pronto percibieron que aquella agua no era común. Las personas comenzaron a beber de ella, a lavarse el rostro, a recogerla con respeto. Muchos, al regresar a casa, relataban mejoras físicas y paz interior
que no sabían explicar. Las primeras curaciones comenzaron a asociarse a aquella fuente. No había espectáculo ni exageraciones, solo el testimonio sincero de quien había sido tocado. Niños febriles se reanimaban, adultos con dolores antiguos sentían alivio. Más impresionante aún era lo que sucedía en los corazones. Muchos volvían a la confesión después de años de alejamiento. El arrepentimiento brotaba con lágrimas, ya no de la Virgen, sino de los hijos que se habían reencontrado con la misericordia. La fuente de agua se convertía así en señal visible de un milagro invisible, la conversión. La montaña, antes olvidada, se transformó en lugar de peregrinación. Campesinos venían a pie, algunos por fe, otros solo por esperanza, pero pocos volvían iguales. La Salet dejaba de ser solo un punto geográfico para convertirse en territorio de reencuentro con Dios. Era como si aquel manantial, reavivado por la presencia de María, fuera un eco de la profecía de Isaías. Con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Libro del profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3. El agua no curaba por sí misma, sino porque era acogida con fe. Y lo que Dios toca, incluso lo más simple, se convierte en canal de gracia. Los sacerdotes de la región, que al principio tenían cautela ante los relatos de los niños, comenzaron a impresionarse con la profundidad de las conversiones. Confesiones sinceras, reconciliaciones familiares, promesas de cambio. María no solo había llorado, había fecundado la fe adormecida de un pueblo, y la fuente era ahora un sacramento de esa promesa. Cada cubo de agua llevado de la montaña llevaba también una invitación a la oración, a la penitencia y a la fidelidad. Mélanie y Maximine, al ver aquellas filas de gente junto a la fuente, no buscaban reconocimiento. Eran discretos, casi escondidos entre los peregrinos, pero sabían, con la simplicidad que les era natural, que algo mayor estaba en curso. El mensaje de la señora no había terminado con su partida. Al contrario, apenas estaba comenzando a brotar, como aquella agua silenciosa, capaz de descender hasta los corazones más secos y hacer florecer el arrepentimiento. La Salet se convertía entonces en un punto de misericordia en un mundo sediento. En medio de la conmoción popular que se extendía por toda Francia, la Iglesia, con prudencia materna, dio inicio a un proceso de discernimiento. El obispo de Grenoble, don Philibert de Bruyères, seguía con atención los acontecimientos. No se dejaba llevar por entusiasmos, pero tampoco ignoraba las señales que Dios parecía manifestar. Envió comisiones, escuchó los relatos de Mélanie y Maximine diversas veces, analizó los frutos espirituales y, sobre todo, procuró ver la coherencia entre el mensaje de la Salet y el Evangelio de Jesucristo. No buscaba fenómenos, buscaba la verdad que salva. Fueron 5 años de discernimiento y oración hasta que, en 1851, la autoridad eclesiástica se pronunció de forma clara. En carta pastoral solemne, don de Bruyères declaró que la aparición de la Virgen María en la Salet era digna de fe. La Iglesia, con su sabiduría y serenidad, reconocía que María había, de hecho, visitado aquellas montañas para llamar a sus hijos a la reconciliación. Era como si el cielo y la tierra hubieran finalmente sellado lo que ya había sido escrito con lágrimas. La alegría no era ruidosa, sino profunda. La Madre había hablado y la Iglesia había oído. Poco después, el propio Papa Pío IX expresó su alegría por el testimonio de la Salet. El pontífice, sensible al dolor de los tiempos y a la necesidad de renovación espiritual de Francia, acogió con cariño la devoción a Nuestra Señora de la Salette, reconciliadora de los pecadores. Era un título nuevo, pero con raíces antiguas, porque desde el principio de los tiempos, María es ese puente entre el cielo y la humanidad, intercediendo, llorando, suplicando por nosotros. En la Salet, ella solo hizo visible lo que siempre hace en silencio. Nos acompaña con amor, incluso cuando nos alejamos. A partir de esta confirmación oficial, el santuario comenzó a construirse. Subiendo la montaña, los fieles ahora no solo buscaban milagros, sino que respondían al llamado a la conversión. Las confesiones se multiplicaban,
El silencio se convertía en oración, las lágrimas se convertían en alivio. Sacerdotes y religiosos se instalaban para acoger a los peregrinos y mantener viva la mensaje de la Madre. La fuente de la aparición fue protegida, y la montaña, antes olvidada, pasó a ser lugar de visitación constante. Era como si cada piedra allí repitiera el llamado de María: reconcíliense con Dios. Más que una aprobación canónica, el reconocimiento de la Salet fue una luz para los tiempos de tinieblas. María no vino a fundar novedades, sino a recordar lo esencial. Su llamado resonaba como el clamor de San Pablo: reconciliaos con Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y quien se acercaba a la Salet con fe, incluso sin entenderlo todo, volvía diferente. Porque cuando el corazón encuentra la verdad acompañada de amor, no puede permanecer el mismo. Así el cielo no solo tocó la tierra, se unió a ella. La Iglesia, que es madre y maestra, acogió el llanto de María como una enseñanza. La Salet se convertía entonces no solo en un lugar geográfico, sino en un mensaje para los tiempos. Cuando todo parece endurecido, Dios envía a la Madre, y por la Madre, Él llama de nuevo a los hijos al hogar. Con el paso de los años, a medida que el mensaje de la Salet se difundía y los frutos espirituales se multiplicaban, también crecían las sombras de la incomprensión. Melanie Calvat, especialmente, fue quien más sintió el peso de esta misión. Desde la infancia, llevaba dentro de sí los secretos de la Madre de Dios y el recuerdo vivo de aquella tarde sagrada. Pero el mundo, muchas veces, no acoge bien las voces simples. Su deseo era solo obedecer a la Virgen, pero encontró dudas, resistencias y a veces abandono. En 1879, sintiéndose impulsada por una urgencia espiritual, Melanie decidió publicar una versión más amplia del secreto que le había sido confiado. No lo hizo por rebeldía, sino por fidelidad interior. Su intención era despertar las almas para tiempos difíciles, convocar oraciones, preparar corazones. Sin embargo, la recepción fue turbulenta. Autoridades eclesiásticas, temiendo malas interpretaciones o excesos apocalípticos, se distanciaron de Melanie. Muchos empezaron a cuestionar su cordura, su intención, incluso su fidelidad. Y lo que era para ser un servicio al Evangelio, se convirtió para ella en un camino de dolor y soledad. Maximin tampoco tuvo una vida fácil, aunque con temperamento diferente, más reservado y dubitativo, también enfrentó las consecuencias de llevar una misión tan grande a tan poca edad. En varios momentos fue probado por curiosos, explotado por intereses, confundido en sus palabras. Su simplicidad no le permitía explicaciones elaboradas, pero su corazón mantenía la misma certeza. Yo vi a la señora, yo la escuché, y nunca podré olvidarla. La fidelidad de ambos no se medía por aclamaciones, sino por perseverancia en el silencio. La Iglesia, prudente como madre, seguía distinguiendo el núcleo del mensaje, aprobado desde 1851, de las interpretaciones posteriores. Reconocía los frutos de conversión, la devoción viva, los milagros silenciosos que persistían en la montaña de la Salet, pero mantenía cautela ante las publicaciones tardías, pidiendo discernimiento. Y eso, para Melanie, fue una cruz. No se rebeló contra la Iglesia, pero sufría por dentro al no ver plenamente acogida la urgencia del mensaje que traía. Aún así, no desistió. Vivió largos periodos de recogimiento, de oración, de anonimato. Pasó por conventos, por retiros, por hospitales. Aquel brillo de la infancia había sido sustituido por una existencia escondida, como si fuera ella misma un eco del Cristo rechazado. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Sin embargo, en su alma había paz. Sabía que la verdad del cielo no siempre es reconocida en la tierra. La prueba de los videntes de la Salet no manchó la belleza de la aparición. Al contrario, la hizo más verdadera.
porque el sufrimiento silencioso, cuando unido al de Cristo, se transforma en redención. Y ambos, Melanie y Maximin, mantuvieron hasta el final la misma afirmación. Todo lo que dijimos es verdad, y nuestra vida es testimonio de ello. No fueron mártires de sangre, sino de la fidelidad, y por eso sus dolores también se convirtieron en mensaje. El tiempo pasó, y los ecos de la aparición en la Salette continuaban resonando entre los humildes, los peregrinos y los que buscaban reconciliación. Mientras tanto, Melanie y Maximin, ya adultos, vivían los últimos capítulos de su misión silenciosa. No se convirtieron en celebridades religiosas ni ocuparon cargos de destaque. Eran, como siempre fueron, instrumentos ocultos de la misericordia divina, y fue en esa simplicidad que entregaron sus últimos suspiros, consumiéndose lentamente en la fidelidad a aquella madre que lloraba por sus hijos. Maximin Giraud partió primero. En 1875, después de una vida marcada por pérdidas, pobreza y un corazón siempre añorante de la Señora de la Montaña, entregó su alma a Dios. Fue asistido por los sacramentos y murió reconciliado con la Iglesia, en una humildad que solo los cielos podrían comprender. Sus palabras finales no quedaron registradas, pero quienes estuvieron con él testificaron que había paz en su mirada. Él nunca renegó lo que vio, ni dudó de la veracidad de la aparición. Vivió en el anonimato, pero con el nombre guardado en el corazón de María. Melanie Calvat vivió más tiempo. Falleció en 1904, pobre y retirada, en un convento italiano. Pasó sus últimos años en oración continua, intercediendo por los pecadores y ofreciendo sus dolores por la conversión del mundo. Su vida, aunque incomprendida por muchos, fue un himno a la perseverancia. Incluso cuando no era escuchada, seguía rezando. Incluso cuando no era comprendida, seguía esperando. Ella, que había escuchado la voz de María en su infancia, ahora, al final del camino, se preparaba para reencontrarla cara a cara. Como el salmista, su alma podía decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 4. Ambos videntes, al dejar este mundo, no fueron acompañados por multitudes. Pero en el cielo no hay anonimato para los que fueron fieles. La Iglesia reconoce la belleza de sus vidas y los devotos de Nuestra Señora de la Salette veneran su memoria como testigos elegidos por Dios. No realizaron grandes hechos visibles, pero ofrecieron todo lo que tenían: su infancia, su obediencia, su cruz y su esperanza. Fueron, como María, siervos del Señor, incluso en el silencio de la prueba. La montaña donde todo comenzó permanece hasta hoy, como lugar de lágrimas que curan, de perdón que reconstruye. Cada año, el 19 de septiembre, su fiesta litúrgica es celebrada por aquellos que escucharon el llamado a la reconciliación. Los rostros de Melanie y Maximin, ya velados por la historia, continúan vivos en la fe de los que, al subir la montaña, desean descender de ella transformados, porque la Madre sigue esperando. Y si hubo dolor, no fue la última palabra. Lo que quedó fue el testimonio. Lo que permaneció fue el mensaje: venid, hijos míos, no tengáis miedo. Estoy aquí para contaros una gran noticia. Y esa buena noticia atraviesa el tiempo, llega hasta nosotros y, si queremos, puede transformar nuestro corazón. Porque la Señora de la Salette sigue mirándonos con ojos llenos de lágrimas y esperanza. La montaña de la Salette no es solo un lugar marcado por una aparición, es un altar donde la misericordia habló más alto que la justicia. Allí Nuestra Señora no descendió para condenar, sino para llorar, y sus lágrimas, lejos de asustar, se convirtieron en invitación y consuelo. Ella lloraba por los hijos que se alejaban de la casa del Padre, por las familias divididas, por los corazones endurecidos, por las blasfemias cotidianas que hieren el nombre de Jesús y por la frialdad que ocupó el lugar de la oración. Su llanto era súplica: reconciliaos con Dios. Es impresionante cómo este mensaje sigue siendo actual. Vivimos tiempos en que lo sagrado es muchas veces ignorado y los días del Señor olvidados. Pero como una madre que no se rinde con sus hijos, María sigue llamando a las puertas de los corazones.
La Salette nos recuerda que siempre hay tiempo de volver, de pedir perdón, de empezar de nuevo. La fuente que brotó en aquella montaña sigue corriendo hasta hoy, símbolo de la gracia que nunca se seca. Y cada uno de nosotros puede beber de ella, no con los labios, sino con el alma. Si usted ha vivido un tiempo de sequedad espiritual, si carga culpas antiguas, si se siente distante de la fe, sepa que las lágrimas de la madre no fueron derramadas en vano. Ella le espera, con la misma mirada que entregó a Maximine y Melanie, con la misma voz que dijo, no tengáis miedo. No importa dónde se detuvo ni cuánto tiempo se alejó. Lo que importa es que Dios sigue esperando por usted. Como está escrito, volved a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Nuestra Señora de la Salette, reconciliadora de los pecadores, permanece como intercesora incansable. Su presencia aún hoy consuela a los que sufren, llama a los que se perdieron y fortalece a los que quieren permanecer fieles. El mundo puede incluso olvidar, pero el cielo no calla. Y es por eso que su mensaje, aunque haya sido dicho a dos pequeños pastores en los Alpes de Francia, resuena en los 4 rincones de la tierra. Donde haya alguien en lágrimas, allí está ella. Donde haya un hijo volviendo, allí ella sonríe. Le invito ahora a dejar su petición de oración en los comentarios. Escriba como quien entrega a los pies de María aquello que pesa, aquello que falta, aquello que el corazón ya no puede cargar solo. Estaremos rezando con usted y por usted. Que cada lágrima suya sea acogida por esta madre que lloró primero y que, así como en la Salette, brote en su vida una fuente de esperanza. Si esta historia le tocó el corazón, compártala. Tal vez sea la respuesta que alguien a su alrededor está esperando. Suscríbase para seguir recibiendo palabras que confortan y fortalecen. Y recuerde, cuando el mundo parezca demasiado frío, hay un lugar donde el cielo lloró por amor y sigue esperando por usted.